Diálogo Directo. Son ya las 17 horas con 13 minutos, 17 horas con 13. Estamos saludando cordialmente a Quinto Lucas, ex vicecanciller, periodista, comunicador social, analista político. Y claro, nos convocan varios temas. Quinto, buenas tardes, ¿cómo estás? Nos convocan varios temas el día de hoy, pero el primero que quiero poner a tu consideración tiene que ver con la renuncia presentada por el canciller Valencia el día de ayer. Y claro, el señor canciller que acaba de salir ha dejado hitos realmente trascendentes, no sé si negativos o positivos. Quiero preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son esos hitos? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Washington. Un saludo para ti, un saludo para todos los amigos y amigas que están escuchando. Realmente es increíble porque Valencia, del cual muchos pensaban que era preocupado con la defensa de los derechos humanos o que tenía una visión progresista, fue el canciller en la historia que tuvo una posición mucho más retrógrada. Yo en algún momento lo decía, ni siquiera Heinz Meller llegó a hacer lo que hizo Valencia, aceptar todas las imposiciones de Estados Unidos para realizar acciones conjuntas en la frontera, que eso pasa por la Cancillería, más allá de lo que pueda aspirar el ministro de Defensa, dejar que hagan una base en Galápagos, haber sacado prácticamente a puntapiés a alguien que estaba asilado en nuestra embajada en Londres, como Julian Assange. Entonces son muchos temas que le llevan a ser el canciller que tuvo una posición mucho más retrógrada en cuanto a violación al tema de derechos humanos, en cuanto al tema de política internacional soberana, en cuanto al tema ambiental internacional. Todas las posturas que ha tenido Valencia han sido bastante lamentables. Obviamente que deja hitos, sin duda. Ahora, el canciller o el ex canciller podría argumentar a su favor de que él seguía los lineamientos del presidente Moreno, puesto que es quien fija la política internacional de un país o de un Estado. Él puede decir eso y sin duda muchos embajadores dicen eso y seguramente el nuevo canciller va a decir lo mismo porque también fue embajador durante los 10 años y bueno, cuando yo era vicecanciller y seguía los lineamientos que nosotros marcamos, que marcaba el presidente Correa más bien en ese momento. Pero el tema es cuando se le miente a la gente, porque Valencia en determinado momento y con determinada gente construyó una imagen como que él venía de sectores preocupados con la democracia, preocupados con el tema de los derechos humanos, y finalmente va y es canciller de un gobierno que no se ha preocupado por la democracia, porque no hay democracia, porque si nosotros vemos lo que está pasando, él salió a defender inclusive lo ya totalmente indefendible para alguien que se supone trabajó o estuvo alguna vinculación con organismos de derechos humanos, que es las muertes de octubre, la represión en octubre. Él salió a defender eso a nivel internacional. Entonces, claro, sí, él puede decir que él seguía los lineamientos del presidente Moreno y sin duda lo seguía, del gobierno en sí, no solo de Moreno, también del vicepresidente, que ahora se hace el otro, pero en realidad era del mismo bando, digamos. Entonces, sí, pero a mí lo que me pone mal es que me mientan y me digan que un día fuiste defensor de los derechos humanos o que tenías una visión, porque además quien lo puso ahí y era su asesor fue María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa que se supone tiene una visión más o menos progresista. Entonces, eso es que, por ejemplo, Gallegos, yo sé que él no me miente. Él es uno de esos embajadores de carrera total siempre, y él siempre depende del gobierno que sea. Si es de izquierda, de ultraizquierda, de derecha, él sigue al gobierno, pero él es de derecha. Él tiene una visión ideológica de derecha, pero él cumple siempre con lo que le plantean los gobiernos a los que ha servido. Entonces es distinto. Y hay otra diferencia. Luis Gallegos conoce mucho más de política internacional que Valencia. Valencia realmente estaba aprendiendo en política internacional. Gallegos sabe muy bien lo que es el mundo actual y lo que es el mundo que vamos dejando. Ahora, Valencia sin duda lideró este proceso de desarticulación de la unidad regional, porque
siguiendo los lineamientos de Moreno, obviamente, y de Estados Unidos, prácticamente destruyó o ayudó a destruir la UNASUR, desaparecer CELAC y cualquier intento de integración regional, tan importante ahora, en estos momentos, y antes también, pero ahora mucho más, cuando enfrentamos semejante pandemia. Otro de los hitos que se me olvidan, es que son tantos que se me van olvidando. El tema de la integración. Él fue un pilar fundamental para ayudar a liquidar UNASUR, que no está liquidado, pero que entonces jugó un papel terrible contra la integración latinoamericana. Y aquí no es una cuestión, obviamente que tiene que ver mucho con lo ideológico, pero va más allá, porque si nosotros pensamos que muchos gobiernos, inclusive de derecha, en determinada época hasta sostuvieron UNASUR o apoyaron UNASUR, porque veían que era una cuestión necesaria, más allá de lo ideológico político, sino de la necesidad justamente de actuar en un mundo multipolar como América Latina. Si hubiésemos tenido lo de salud de UNASUR, la integración de salud de UNASUR, como estaba gestándose ahora con la pandemia, era otro cantar. Y así tantas cosas. Obviamente, si teníamos el Consejo de Defensa funcionando con una visión latinoamericana, podíamos exponernos mejor o adaptarnos mejor a lo que está pasando a nivel global. Entonces, sin duda, es otro hito fundamental el haber ayudado a destruir la integración latinoamericana, que no es una integración, como dicen muchos, es que era de los gobiernos progresistas. No, era una integración de todo. Fue el único momento, tal vez en la historia, cuando surgió la CAM, había todo aquello, pero el único momento en la historia de todo América del Sur y prácticamente gran parte de América Latina integrada, eso no se había dado y él ayudó a destruir eso. Entonces, sí que tiene hitos, realmente. Bueno, de lo que yo recuerdo, que ya llevo más o menos cerca de 40 años en el periodismo, nunca vi un gobierno más entreguista que a Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera en la época del gobierno que se consideraba más de ultraderecha, del ingeniero León Febres Cordero. No sé si tú coincides con este pensamiento. Claro, mío. Yo coincido, ningún canciller en la historia, y además nosotros sabíamos que hay una política, digamos, de determinada embajadores y de determinada diplomacia, que era por lo menos mantener una cierta neutralidad, podríamos hablar. Nosotros no la teníamos, pero ellos tenían una cierta neutralidad, que significaba por lo menos ser ecuánimes, que si un gobierno supuestamente viola los derechos humanos y se le ataca, hay que atacar al otro también que viola los derechos humanos, aunque sea tu amigo. O lo mejor, lo que siempre se les daba por hacer, era la no intervención. No intervenir en los asuntos internos de ningún país, que estaba muy bien. Pero este gobierno ni siquiera eso. O sea, jugó un papel tan entreguista y tan sumiso a las políticas de Estados Unidos que ningún canciller en la historia pasó eso. Bueno, digo, hubo quienes entregaron Tiwinsa y después le dieron 1 kilómetro cuadrado, que además se lo cobraron. Hubo todas esas cosas, pero en un entreguismo total, tan global, digamos, porque es entreguismo en lo ambiental, entreguismo en la integración, entreguismo en derechos humanos, sumisión total a las políticas de Estados Unidos en un mundo que está cambiando y que se está transformando ya en un mundo multipolar y que la hegemonía estadounidense empieza a perder. Entreguismo en lo económico, en lo comercial. Sí, yo creo que en 40 años, y capaz que si vamos más allá, bueno, habría que ver qué pasó en la época, bueno, cuando la guerra con Perú, pero es difícil encontrar. Sí, definitivamente. Ahora, Quinto, ¿podría decirse que la soledad del presidente Moreno desde que asumió el poder, su capacidad de gobernar casi nula, de gobernabilidad, mejor dicho, casi nula, le llevó a Moreno a radicalizar su comportamiento y su decisión política por este andarivel que estamos analizando y que estamos cuestionando? Porque la matriz por la cual él viene electo era la Revolución Ciudadana, que tenía otros parámetros, otros predicamentos. ¿Por qué es que cae en semejante cuesta abajo?
Yo creo que se juntan varias cosas. Yo creo que Moreno nunca fue una persona de izquierda, fue una Bueno, sí. persona Bueno, pero decían que era del MIR. Bueno, en el MIR, por favor, si hacemos un análisis del MIR y de sus dirigentes, habría que ver cuál fue de izquierda o cuáles los que van quedando de izquierda son los que no eran dirigentes, capaz. Ajá. Algunos dirigentes es lamentable, pero lo de Moreno, además, toda su actitud y sus relaciones, y eso se podía ver estando él en la vicepresidencia. Entonces, a mí no me mintió, yo no creo que me traicionó, que fue un traidor, pero tampoco podía creer que fuera Tanto. Entonces se juntan dos cosas. Él era alguien que no tenía una visión progresista, de alguna forma a veces se sentía incómodo dentro del gobierno de Correa, pero además se vio que no sabía cómo gobernar y que lo más fácil era gobernar y entregarse totalmente a la derecha. No entregarse un poquito, sino entregarse totalmente a la derecha. Y eso fue lo que hizo y empezó a adaptarse a la situación. Claro, la situación en sí no solo que no es que le dio gobernabilidad, le creó un caos total, que él obviamente fue el que lo dirigió, pero creó un caos total porque eso de querer entregar a todos una parte y al final darse cuenta que para entregar a todos una parte tiene que terminar aliándose con los más poderosos, que son la derecha económica y política, termina arrastrándolo. Pero entonces se juntan varias cosas. Se juntan que él no fue nunca progresista y que además para gobernar creyó que lo mejor era hacer todo lo que le diga la derecha, perdón. Porque él en realidad no es que hace las cosas, él hace lo que le dicen. Eso es muy claro. O sea, realmente es un gobierno lamentable. El canciller era lo mismo, hacía lo que le decían. Entonces tenemos un gobierno en el que los ministros principales son ministros que son manejados. O sea, la ministra de Gobierno manejada por la policía, porque ella no manda, porque si nosotros vemos que ella cree que manda, habría que hacer una investigación de realmente quiénes son los que mandan en la policía. El ministro de Defensa manejado por Estados Unidos, ahí sí tiene contradicciones, porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que siempre tuvieron una visión nacionalista, hay sectores que se le ponen y se le enfrentan, pero él, con la sumisión que tiene directa con el Comando Sur, donde sirvió con el Pentágono, mantiene una posición sumisa, y Moreno, que tiene una posición sumisa a todos los sectores de poder económico y político. Entonces es un gobierno que no gobierna por sí, sino que le dicen lo que tiene que hacer. Pero estamos terminando este gobierno a 10 meses apenas con un nivel de desinstitucionalización también nunca antes visto. O quizás haciendo relación a lo que pasó, no sé, en el gobierno de Maguado, de Lucio Gutiérrez. Porque imagínate tú esta confrontación, este descrédito de CNE, Fiscalía, Asamblea Nacional, Contraloría, bueno, de todos los poderes del Estado, incluido el Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces, claro, ¿qué calificación podemos darle? Es el peor momento. Yo creo que en la década de los 90, que hubo una desinstitucionalización total, y después decían, es que cuando triunfó la Revolución Ciudadana metió la mano. Lo que había era que institucionalizar todo lo que estaba desinstitucionalizado. Ahora de nuevo pasamos un momento de desinstitucionalización total, pero además, mucho más agravante que lo que pasaba con Maguad, que ahora hay una persecución política muy marcada en un momento muy difícil también del mundo y en un momento muy difícil de América Latina. En aquel momento sí era un momento difícil, pero había movilizaciones en toda América Latina. Había movilizaciones en el Ecuador contra Maguad, contra el inicio de la dolarización, distintas. A veces se ganaba, se perdía, pero estaba el pueblo movilizándose. Y en América Latina pasaba lo mismo. Lo que estaba empezando a pasar en septiembre, octubre, en distintos lugares del año pasado, y cae la pandemia, ¿no? Entonces, pero en cuanto a la desinstitucionalización, sin duda, nunca se vio una justicia
A ver, siempre hubo cuestionamientos y hay cuestionamientos a la justicia. Nosotros sabemos, y como periodistas siempre lo denunciamos, de que la justicia es para uno y para otros no. Pero lo que está ocurriendo ahora, tan dirigista, tan de perseguir a unos y no perseguir a otros, tan de hacer escándalos que persiguen supuestamente a uno, pero no los persiguen, sino es para mostrar que supuestamente lo están persiguiendo, pero los otros que dicen no perseguirlos sí los persiguen y los atosigan y tratan de buscar cosas. Eso no se daba, o sea, no se dio. Febres Cordero tenía contrapesos en la fiscalía, tenía ciertos contrapesos con todo lo que él era de arbitrario y con todo lo que él fue de arbitrario, ¿no? Y de dictador. En cambio, hoy es justamente la desinstitucionalización para manejar todos los poderes fácilmente. Y eso fue lo que le llevó esta alianza con la derecha económica y política. Yo digo siempre económica y política porque no es solo los partidos de derecha, son los sectores económicos poderosos que son de derecha, no son de izquierda, obviamente. Obviamente. Ahora, tú decías cae la pandemia, pero también cuando cae la pandemia se destapa una ola de corrupción que también está siendo considerada como la peor de la historia, en medio de semejante crisis humanitaria. Quinto, ¿es así? Claro, es que se da una cosa, es la corrupción en sí de los robos, de los contratos, de toda esa cosa de los hospitales, bueno, de tantas cosas. Pero hay una negligencia que es también una forma de corrupción porque es una deshumanización total. Murieron 20.000 personas en Guayaquil. Y ni le importa, mínimo, y ni le importa, porque además Moreno parece que asumió un cinismo tan grande, o siempre fue así, y no nos habíamos dado cuenta, y lo que pensábamos que no iba a ser un gobierno progresista, pero que por lo menos iba a ser un gobierno mínimamente adaptable a la situación, llevable, democrático, digamos, no sabíamos que en realidad siempre actuó cínicamente, capaz que siempre fue así, porque ante 20.000 muertos ni se espantan y todavía dicen que están haciendo las cosas bien. Bueno, el vicepresidente igual sale y hace campaña durante la pandemia. Entonces, esa para mí es una corrupción peor porque murieron 20.000. Lo otro es una corrupción terrible porque es la corrupción ya de eso que es de la miseria, del miserable, de esos desclasados miserables que quieren robarle al pueblo y quieren robarle al Estado. Entonces hacen cualquier cosa para robar y entonces se pueden robar en una pandemia, roban en una pandemia. Es el lumpenaje ese de última que puede existir, que es terrible, pero eso lo trajo Moreno. ¿Quién lo trajo? El gobierno actual. O sea, si vemos, es el gobierno actual. Porque ahora muchos dicen, no, pero también no sé qué. Sí hubo corrupción como hay en todos lados, pero el tema de las discapacidades de los carnets, ¿cuándo se destapó? Se destapó en estos días, sí hubo. Alguno se debe haber llevado algún carro durante los 10 años, sin duda, o algunos carros. Pero lo pesado es en esto. Entonces, es una corrupción generalizada, es algo terrible. Uh-huh. Ahora, el vicepresidente, cuando renuncia hace pocos días, hace pocas horas, diría yo, sale diciendo que se va para construir un nuevo camino, porque los jóvenes son los llamados a cambiar la historia de este país y dice, hay que generar equidad, luchar contra el desempleo y contra la corrupción. ¿Será que ese discurso va a calar en la ciudadanía? Porque bueno, parece que no le da. Lo importante es que él se hizo conocer. Aprovechó las cadenas nacionales, la pandemia y se hizo conocer. Nosotros sabemos que cualquier candidato tiene que tener un 90% de conocimiento, tienen que conocerlo en el país. Tienen que conocerlo, claro. No quiere decir que te vayan a votar, pero él cumplió ese primer paso, pero parece que los números no le dan. Entonces, claro, como los números no le dan, y si Correa es candidato a vicepresidente, gana él con el candidato o candidata a presidenta que sea, entonces hay que sacar a Correa, porque si no, el niño de los sectores de poder no puede ganar. Entonces, en realidad, el ex vicepresidente es un perdedor. Entró en un gobierno por la ventana como perdedor, porque
sacaron a la vicepresidenta, ya sabemos todo lo que pasó. Bueno, primero sacaron al verdadero vicepresidente, después sacaron a la vicepresidenta que lo sucedió y después para poner realmente una figura que les represente, que represente a todos los sectores de poder. Entonces es un perdedor. Durante la gestión en sí, como gestión, digamos, fue una gestión desastrosa. 20.000 muertos en Guayaquil no puede ser una gestión buena. La gestión del gobierno en sí, ya sin pensar en todo el entreguismo, teniendo que ir a acciones directas contra los trabajadores, despidos masivos, entreguismo al FMI, no solo por lo ideológico, sino por el desespero, que realmente la política económica no es solo una cuestión ideológica, también fue un desastre como gestión económica. Entonces, y que además, según me decían el otro día, que no sabía, es uno de los dueños de TV Cable, que es uno de los cables con peor gestión, porque es un desastre como manejan el internet. Sin duda. Entonces, si no sabes gestionar un TV Cable, gestionar un país. Claro que sí. Ahora, Quinto. Es complejo, pero es así. Así es. Ahora hay otra cosa más que sería ya mi último interrogante por el tiempo. Este juego macabro, que desde mi punto de vista es macabro, porque quieren eliminar a alguien políticamente hablando. Que yo te destituyo, que tú me destituyes. Contraloría CNE. Contraloría destituye a los vocales iban a destituir al Contralor, y después no se destituye ninguno, pero le eliminan al otro, pues. Lo acaban de matar políticamente. Claro, yo creo que, el CNE ya era tan absurdo eliminar el partido, porque ya era el absurdo total y a nivel inclusive de cuestionamiento democrático a nivel mundial. ¿Cómo es una proscripción de partido? Lo que pasaba en las dictaduras del sur, proscribías un partido. Entonces finalmente se pusieron de acuerdo, dijeron, bueno, dejémoslo, pero tenemos que eliminar al personaje que convoca votos. Que a ver, podemos ser, pero la verdad es que una cosa es siendo Correa candidato a vicepresidente y otra cosa es siendo candidato a diputado por Europa, porque supongo que candidato a diputado por Europa por lo menos podrá ser, porque presentarse en el consulado, inscribirse, no le querrán decir que se tenga que venir a inscribir para diputado por Europa a Quito. O sea, que sería hasta posible. Ya la acabó, tan absurdo, todo es absurdo, todo es tan absurdo. Entonces ellos pensaron en principio que capaz que no era necesario, que el proceso judicial lo trataban de apurar y capaz que llegaban. Después ven que no, van también planteando las cosas y después también pensaban que Correa se iba a desmoronar políticamente. En principio creo que fue eso. Además ellos comparaban a Correa con Bucarán o con Maguad, con todos esos que se desmoronaron políticamente. Pero Correa es otra persona y es otro liderazgo. Entonces se equivocaron. Creo que, algunos no se equivocaron porque el propio Nebot dijo, cuidado con Correa. Lo dijo. Entonces, ahora que se dan cuenta, saben que tienen que sacárselo de encima. Y la única forma de sacárselo de encima es ensuciando la cancha, es no cumpliendo las reglas democráticas y estar siguiendo, porque ya están fuera del Estado de Derecho, pero seguir fuera del Estado de Derecho. Pero iniciar así el proceso, Quinto, ya cataloga un proceso viciado. Ya no es nada transparente si se están eliminando actores políticos. Pero sin duda, porque además te deja la duda que mañana, inclusive cuando sea la elección, va a haber que existir unos determinados controles de los que por lo menos participen por la oposición. Hay que exigir tantos controles porque te pueden robar la elección. Obviamente que si le sacan a Correa de la elección, ya quiere decir que mañana te pueden robar la elección. O sea, si te hacen un determinado hecho que te sacan a un contrincante de los más importantes, porque además ni siquiera es un contrincante menor, cualquiera no debería ser eliminado, pero un contrincante de los que tiene más apoyo popular. Obviamente que mañana te pueden robar la elección si inclusive les ganas con la cancha flechada y con el juego sucio que están haciendo. Pero eso es tremendo para la democracia, pues, Quinto. No hay democracia, ¿qué democracia? No hay. ¿Qué democracia? Es que lo que digo acá, estamos fuera del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo que da esas reglas a esta democracia. La democracia nosotros sabemos y
Nosotros sabemos, Washington, lo que es la lo sabemos. democracia, que es un verdadero cuento y ha sido un cuento en todo. Pero en esa democracia de cuento, representativa, que siempre los sectores de poder son los que ganan, por lo menos hay determinadas normas, determinadas formas de moverse, de decir, vean, nosotros no somos tan feos, porque si no somos dictadura. Por lo menos hay esas cosas, que es el Estado de Derecho, esa cosa media etérea, pero que todos van cumpliendo. Y bueno, eso no se está cumpliendo. Eso no existe en el Ecuador. Pero claro, lo que pasa es que estamos en un momento del mundo difícil y en un momento de América Latina difícil. Entonces, por eso había que destruir UNASUR, por eso había que ser sumisos de Estados Unidos, por eso había que atacar a Venezuela, porque era necesario para que nosotros también podamos romper el Estado de Derecho. El Estado de Derecho está quebrado. Es así. Definitivamente. Quinto, como siempre, muchas gracias. Hasta una próxima. No, gracias a ti y un saludo cordial siempre. Con nosotros, Quinto Lucas, ex vicecanciller, periodista, comunicador social, escritor. Gracias. Hasta la próxima, amigas y amigos, 17:38. Hacemos la pausa y volvemos con más. Punto Noticias, el mundo de la información.